Y para continuar, pasamos ahora, yo diría que la parte realmente importante de este apartado de socios dentro de la jornada, que hemos querido llamar Encuentro de Socios. En esta parte, 4 de nuestros grandes expresidentes, representando cada uno de ellos la década en la que presidió la sociedad, nos van a hablar brevemente, espero, de sus experiencias, opiniones, vivencias más importantes que acontecieron en la citada década. Iré dándoos entrada a uno, citando la década en la que fueron presidentes, y empiezo, y es muy grato para mí, darle la palabra en primer lugar al profesor Agustín Alonso, profesor, en representación de la década 1974-1984 y también en representación de la universidad, parte fundamental de nuestra sociedad nuclear española. Agustín, tienes la palabra. Querido presidente y vicepresidente, dignas autoridades del Consejo y de las instituciones españolas, es para mí un honor, sin duda ninguna, estar aquí dirigiéndome a vosotros para presentaros cómo viví los primeros 10 años de la Sociedad Nuclear Española. Quiero, sin duda ninguna, agradecer en primer lugar a todos los esfuerzos que se han hecho para hacer esta conmemoración. Está siendo brillante, así que mi enhorabuena. No va a ser la única, porque nos queda Valencia y nos quedan quizá otras cosas, y creo que merecéis un gran aplauso por ello. La organización me ha pedido que glose, como he dicho, el primer decenio de la vida de la sociedad, que se creó, como habéis escuchado, en mayo del 74, por lo tanto cubriré el espacio que queda, el espacio temporal entre el 74 y el 84. Y la primera idea que se me ha ocurrido es tratar de poner un calificativo a este decenio. Y ha sido difícil porque no ha sido uniforme. La primera calificativo que suena, y creo que en eso estaréis todos de acuerdo, pues fue de optimismo. Quizá los primeros 6 años fueron de un optimismo exagerado. Estábamos recién nacidos, en plena, niñez, pero con unas ganas de ser mayores impresionantes. Pero los 4 últimos años fueron de frustración, de una frustración bastante dura de roer. Y bueno, dentro de esa, condición, pues hemos llegado donde hemos llegado, que creo que hemos llegado bastante. Cuando termina el periodo que gloso, es decir, cuando termina el año 84, la energía nuclear en España pues estaba muy adelantada. Teníamos en explotación ya durante más de 10 años las centrales de la primera generación. Teníamos en una construcción avanzada e incluso algunas iniciadas las centrales de la segunda generación, y estaban en construcción las centrales de la tercera generación. Y al mismo tiempo que esto ocurrían otras muchas cosas. Y las cosas que ocurrían pues era que la investigación en España, realizada en aquel momento a través de la Junta de Energía Nuclear fundamentalmente, pues era positiva, era muy activa y se conseguían pues resultados que realmente tenían no solamente significado nacional, sino internacional. La universidad había crecido también. Existía el Instituto de Estudios Nucleares, que fue la semilla que llevó a las universidades la creación de cátedras universitarias en el Campo Escolar, fundamentalmente en las escuelas técnicas de ingeniería, no solamente en la ingeniería industrial, sino caminos, por ejemplo, y otros. Y la industria pues había avanzado considerablemente hasta el punto, que creo que hay que ponerlo claramente, de que la participación española en el diseño y construcción de las centrales de la segunda y de la tercera generación llegaba a más del 80%, metido en términos económicos, lo cual quiere decir que la industria aprendió a fabricar. Algunas de esas industrias aquí representadas están fabricando
todavía a nivel internacional, sobre todo equipos nucleares en USA, los elementos combustibles, componentes eléctricos, mecánicos, motores, cosas de este tipo. Las válvulas, por ejemplo, también se construyeron en España. Bueno, a este crecimiento de España, pues naturalmente la sociedad nuclear recién constituida, pues no tenía nada más remedio que progresar. Y progresó a través de sus 5 presidentes, que somos, entre los cuales yo me encuentro como tercer presidente, que fuimos los que cubrimos ese, digamos, periodo de 10 años, del 74 al 84. Naturalmente, no solamente los presidentes tuvimos el mérito de hacer que esto avanzase, sino que estuvimos realmente asistidos por unas juntas directivas excepcionales. Las juntas directivas de toda la época pues incluían el secretario, que era un tema lógicamente muy importante, los vocales, el tesorero. El tesorero en esta fase tenía muy poco trabajo. Había muy poco dinero que gestionar, pero naturalmente era necesario tenerlo, ¿no? Entonces, en este periodo voy a glosar a todos los presidentes, lógicamente. Cuando llegue a mí seré más callado, lógicamente, pero no puedo glosarme a mí mismo. Y el primer presidente fue don Carlos Sánchez del Río. Era profesor de física nuclear, un hombre competente, con gran sentido práctico, con muchos conocimientos y muchas relaciones internacionales. Fue, por ejemplo, director, que en aquel momento España no es que tuviese un gran prestigio en el extranjero, pues fue director de la sección de reactores en el Organismo Internacional de Energía Atómica, que no era tan, en aquel momento no era, fue bastante, digamos, positivo. Y además tenía muchas relaciones con los países europeos, les conocía. La Sociedad Nuclear Europea estaba creada ya, estaba recientemente creada, era una sociedad bastante dinámica que estaba creciendo. Y él fundamentalmente, junto con otros colaboradores, lógicamente, fundamentalmente de la Junta, pero también de la industria, llegaron a la conclusión que tenía que haber una conexión clara y directa, intensa, entre la sociedad nuclear española, todavía no creada, y la sociedad nuclear europea ya creada. Y se constituyó, pues, esto que dice el libro, ¿no? Una comisión gestora de 5 o 6 personas. Quiero mencionar a 2 que fueron muy entrañables. Una de ellas es Manuel Quintero, hoy desaparecido, y la otra es Luz Correger Palomo, que era la gran experta que tenía el país, yo quería decir el país, en los temas de legislación nuclear, junto con Alfonso, ¿no? Que era el director. Muy bien, pues don Carlos murió hace un par de años, como sabéis. Yo creo que la sociedad hizo muy bien en crear el premio Carlos Sánchez del Río. Después, el segundo presidente, que fue vicepresidente con Carlos Sánchez del Río, es nuestro amigo Díaz Río. No está Eduardo por aquí, me parece que sí está. Eduardo, un saludo, he hablado contigo. Eduardo venía de Fenosa y allí había estado construyendo centrales hidroeléctricas, y entonces pasó de las centrales, no es gallego, pero es asturiano, es decir, muy próximo, ¿no? Y allí entró a trabajar en Zorita, a un alto nivel, lógicamente, y fundamentalmente en Trillo. Y entonces yo, el recuerdo que tengo de él es el mismo que me ha transmitido esta mañana cuando hemos comido juntos. Es el de ser un hombre de una gran sensatez en sus decisiones, de un trato excelente y siempre con una sonrisa, que todavía la tiene y creo que la debe de conservar.
y tuvo la habilidad en momentos difíciles de convencer a las autoridades locales, a las autoridades regionales y a las autoridades nacionales cuando era necesario y había problemas difíciles. Y hubo un problema difícil en el caso de Zorita, de los Canes, cuando ya había cumplido 10 años de funcionamiento, pues se habían acumulado los residuos de la central, los residuos de operación, y se habían acumulado también los elementos combustibles irradiados que estaban en la piscina de almacenamiento. En el diseño de Zorita, cuando se hizo, resulta que no se prestó, sin duda ninguna, bueno, estas cosas ocurrieron al principio de la energía nuclear, la debida atención a la gestión de los residuos radiactivos de operación, y simplemente dentro del territorio de la central pues se construyeron unos diques de tierra, y entre diques se ponían los bidones de los residuos. Lógicamente pues estaban al aire y la radiación, ya sabéis que va al espacio, choca con las moléculas de nitrógeno y de oxígeno y vuelve a la Tierra. Es lo que llaman el sky shine, como sabéis. Es por decir algo, después de la conferencia de doña Margarita, algo científico. No tiene más interés, O sea que... Pero me he quedado un poco diciendo, pero si yo no voy a decir más que bobadas después de todas estas cosas. Bueno, pues el sky shine me salva un poquitín. Y ese sky shine llegaba justamente a la residencia, y enfrente de la residencia había una piscina, y en esa piscina, pues en el verano la gente se bañaba y la radiación aumentaba. La radiación estaba lógicamente bajo control y se medía, y entonces pues hubo que tomar una solución. Hay que decir, porque también hay que ser claro con esto, el gobierno no había hecho nada específico ni práctico para resolver el problema de los residuos de operación. El gobierno, junto con la Junta de Energía Nuclear, pues bueno, estaban en lo suyo, y se decía, bueno, estos residuos hay que hacer algo con ellos, hay que llevarlos a algún sitio específico. Pues eso no se hizo. Y por lo tanto había un sitio que era el Cabril. El Cabril era un coto minero de la Junta de Energía Nuclear, y allí había excavaciones para encontrar uranio, que se encontró, y muy rico, por cierto. Lo que pasa es que fue muy poco, desgraciadamente. Y allí se utilizaban las minas abandonadas para meter los residuos que se generaban en los laboratorios de investigación de la Junta de Energía Nuclear. Pero allí no podían ir los residuos de operación de Zorita, y por lo tanto pues no había solución. Y la solución que tuvo que gestionar nuestro amigo Eduardo, fue la de conseguir construir dentro de la central pues un almacén de residuos. Pero eso costaba, porque había que tener la autorización. El movimiento antinuclear era suave, pero ya había iniciado. Había que convencer al alcalde y a las autoridades provinciales, tenían que estar al tanto. Los ecologistas empezaban ya a pedir cuentas, y yo lo que puedo decir de Eduardo es que tuvo mucho tacto y mucho cuidado en conseguir todas estas autorizaciones sin ningún trauma. Tengo que decir que posteriormente, cuando ya no era presidente, tuvo un problema parecido mayor, con el almacenamiento temporal de Trillo, porque claro, el Trillo, la piscina de desactivación es muy pequeña, y había que sacar los elementos combustibles y no había dónde llevarlos. Todavía no hay dónde llevarlos de forma definitiva, como sabéis. Sí. Bueno, sí. Tengo que hablar de los todos un poco. Muy bien. Una anécdota interesante es que ya en aquel momento comenzaban los movimientos antinucleares, lo he dicho. Entonces, Eduardo como presidente y yo como vicepresidente, pues teníamos que acudir pues a radios, a televisiones menos en aquel momento. Teníamos que acudir también a los centros de prensa, y en una ocasión estuvimos
llamados por el periódico El Pueblo, que en aquel momento tenía mucha importancia porque era de los sindicatos. Y en El Pueblo tuvimos que defendernos contra los ataques de los ecologistas, que no eran duros, eran suaves, sin duda. Y allí tuvimos la ayuda que fue esencial de don Félix Rodríguez de la Fuente, el famoso científico experimental que nos ayudó, y con él todos los ataques que venían a nosotros, puesto que él había tenido una digamos, respuesta sensata, se recibió todos los ataques de los ecologistas. O sea que eso lo recordará mi amigo Eduardo. El segundo presidente fue don Miguel Barandiarán Alcorta. He hablado con él por teléfono y resulta que tenía pensado venir, pero parece que me ha dicho concretamente que uno de sus hijos ha tenido un infarto bastante grave, que ha estado en cama, que ya está resuelto el problema, lo cual nos alegramos, y que bueno, pues no ha podido venir por eso. Nuestro amigo Miguel Barandiarán era una persona muy seria, muy estricta. Tenía una peculiaridad grande, que era la de que antes de tomar una decisión tenía una pausa mental, que a veces duraba mucho y nos ponía nerviosos. Y cuando se le hacía alguna pregunta, pues hacía lo mismo. Siempre su pausa mental le hacía pensar adecuadamente. Él sufrió bastante, sufrió mucho, porque en aquel momento el movimiento antinuclear pues había crecido, de forma violenta además y por caminos totalmente, digamos, inaceptables contra la central de Le Moniz. Y una anécdota que os puedo contar es que para resolver el problema pues se decidió, el gobierno realmente participó, el traer a unos expertos del OIEA para que hiciesen una valoración de la seguridad de la central desde el punto de vista de su emplazamiento y desde el punto de vista, digamos, de su construcción. Y en esos, estuvimos algo así como una semana o cosas así, viendo papeles y cosas en Gardoqui 8, me parece que era la dirección, y el último día pues fuimos a ver el emplazamiento, que ya estaba empezando la construcción. Y después de ver el emplazamiento, termino pronto, no os preocupéis, después de ver el emplazamiento, pues hubo una rueda de prensa, y en esa rueda de prensa pues estuvimos todos defendiendo aquello, y Miguel y yo nos quedamos un poco hablando con los periodistas, mientras que el resto, los 4 personas, eran 5 personas de distintos países, pues fueron a una pequeña recepción que se había dado. Y cuando terminamos de hablar con los periodistas, vamos hacia la recepción y resulta que viene un italiano, que era miembro de la misión, jadeando y corriendo y chillando, diciendo: mirad lo que me ha pasado. Pues que era un italiano que por cierto vestía de un abrigo de paño estupendo hecho por su padre, que según nos dijo era italiano, que había ido a Estados Unidos. Y entonces aquel hombre estaba diciendo: mirad lo que he comido. He comido un astronauta marino. Le he quitado el casco y le he quitado el vestido y el cuerpo estaba estupendo. ¿A quién se refería? Le habían dado percebes. Y estaba el hombre encantado. Bueno, es muy triste decir que el asunto de Le Moniz terminó muy mal, como sabéis. En los años 82, me parece que fue 81-82, hubo 2 atentados terroristas incomprensibles, durísimos, que me hicieron perder la vida a 2 personas extraordinarias, José María Rián y a Ángel Pascual Mújica. Aquello para la sociedad nuclear española, pues naturalmente fue un duro golpe. Hicimos lo que pudimos, acudimos a los funerales y celebramos sesiones específicas en
en la sala, en la gran sala de la Escuela de Ingeniería. Y además se les dio una de las medallas a los dos, se dio medallas póstumas a los dos. Y finalmente, pues el último presidente fue José Luis Hernández Varela, que creo que está por ahí, que no lo he visto. Y José Luis Hernández Varela tuvo también una mala época. La mala época reside en el hecho de que el movimiento antinuclear había crecido, había pasado de la sociedad, de los elementos, digamos, ecologistas, había pasado con mucha acritud a los políticos. Y el primer gobierno socialista, después de la transición, ya anunció durante la campaña que reduciría el parque nuclear a 7.790 megavatios, con lo cual que había que desistir de 5 centrales nucleares, cosa que desgraciadamente después tuvo lugar en el plan energético. Yo creo que José Luis Hernández Varela tuvo mucho, digamos, trabajo que hacer, fue un trabajo duro, yo lo vi. José Luis es un hombre elegante, os diré que de joven, todos íbamos bien vestidos en aquella época, ahora nada de nada, todo lo contrario. Y José Luis iba siempre vestido, era muy joven, con una pajarita. Tenía varias pajaritas, cada de ellas, cada una más bonita. Bueno, pues con esas pajaritas iba también a ver a las autoridades del ministerio recién nombradas para tratar de convencerles de que prescindir de 5 centrales nucleares era demasiado para España. Desgraciadamente no lo consiguió. Muchas gracias, Agustín, por tus palabras de optimismo, de frustración. Vemos que los últimos momentos fueron difíciles. También hemos aprendido que el tesorero no era importante, cosa que ahora nos costaría decirlo. Pero bueno, muchísimas gracias. El segundo expresidente será Manuel Acero, representando a la década 1985-1994, también a la ingeniería en su conjunto, que cuenta en esta sociedad con una importante participación. Manolo, cuando quieras. Señor presidente y compañero, no os sorprendáis, pero hemos sido compañeros, aunque la estética no lo denuncie. Señor vicepresidente, colegas todos, amigos, amigas. Bueno, hablamos del 85-95 y quiero resaltar 3 aspectos que condicionaron la década. La primero, lo que hicieron los señores de la primera, que dejaron un camino bastante expedito, bastante ilusionado, bastante abierto, que permitía acometer muchas iniciativas. La segunda, que finaliza la construcción de centrales. Prácticamente en los últimos años de la década anterior y en los primeros de esta, se cierra la construcción de centrales y, por tanto, pasamos a un proceso de generación por per se. Y después, que tenemos Chernobyl en el 86. O sea, que nada más empezar la década tenemos Chernobyl. Desafortunadamente, a eso se sumó el problema de Vandellós del año 89 y eso, pues, ¿qué cambió? Cambió completamente. Bueno, por cierto que con Vandellós tengo que decir que a los 5 días de haber ocurrido el incidente, le pedimos en una reunión de la Sociedad Nuclear Española que fueran a contarnos qué había pasado. Y allí estuvo Enric Pla, es el único nombre creo que voy a decir hoy, porque sé que si digo más me voy a olvidar de muchos. Enric Pla estuvo en la reunión de la Sociedad Nuclear Española de Alicante y nos contó exactamente punto por punto lo que había pasado en una conferencia plenaria. Bien, pues se produce un giro, la gestión de las centrales toma una importancia especial y la mejora de la seguridad. Empiezan a tratarse temas como la optimización de diseños, la I+D, que también hay que decirlo con la claridad con que ha dicho algunas cosas mi antecesor, pues que no se le prestaba una atención realmente significativa. Y ya empieza la gente a darse cuenta de que aquello había que moverlo. La normativa, ya se empieza a pensar en unificarla, aquello de que hubiera una normativa que podía chocar con otra de otro país era un problema bastante difícil de sostener. Aparecen los APS, los análisis probabilistas de seguridad, que fueron muy útiles, ciertamente, lo digo como usuario y como director de una central y de lo que me sirvió el haber realizado ese trabajo.
Se inician los incrementos de potencia, que es otra forma de verlo, pero que estamos en el mundo de generación, de negocio, de seguridad, de un conjunto que tiene que funcionar todo él. Si no, al final no funciona nada. Planes de emergencia, verdaderas maravillas en los simulacros que se realizaban en aquellos años, con una precisión que era increíble, milimétrica. Recargas, pues puedo decir que además en la década se pasó de 90, que era como una referencia fija, inapelable, que no podía tocarse, a menos de 45 días. Eso también suponía un cambio, sin ninguna disminución de la seguridad, como se demostró en el paso del tiempo. Bien, entonces yo voy a centrarme con esos antecedentes en 5 áreas que son pues, los pilares más significativos de la sociedad: las reuniones, la revista, las comisiones, la parte internacional y la comunicación. Las reuniones. En primer lugar, siempre un aspecto muy positivo y que no sé si se ha valorado, pero que está ahí, es que la gente acepta las reuniones muy bien, quiere las reuniones, lo que para la sociedad es un incentivo. La sociedad debe producir reuniones y debe producir encuentros, es uno de sus motivos de existencia. Las anuales, pues bueno, ya venían perfectamente implantadas de la década anterior, ya aquello estaba funcionando. Su presencia geográfica, yo no sé si la hemos valorado, pero es importantísima, que las autoridades de la provincia, que los medios de la provincia, que la gente de allí y tal y cual vivan durante unos días con nosotros y que sepan de qué va la problemática, porque los medios se vuelcan, pues es muy importante. Se incrementa en aquel periodo la entrega de premios. Es otra cosa que creo que si en algún sitio se pueden dar premios es en la Sociedad Nuclear Española. Bueno, pues empezamos allí ya a incrementar eso de una manera significativa. Aparece Queen, perfectamente bien recibido, como no. Sin ellas no éramos nadie, es de estar todos juntos y trabajando al unísono. Se intensifica la presencia internacional. Es algo que yo no me cansaré nunca de decir. Si quieres saber, tienes que hablar con gente y tienes que comunicarte. Bueno, pues entonces volcamos mucho trabajo en intensificar esa presencia. Y había reuniones periódicas que no eran la anual. Yo quiero resaltar pues, que en un momento dado llegamos a tener 5 reuniones, incluyendo la anual, en el año. Una era la experiencia de perspectivas en centrales, que sigue hoy, viva. Empezamos a hacerla en el año 89, me acuerdo, y sigue ahí. Otra era la opinión pública, otra era una en Cataluña. Los compañeros de Cataluña tenían, claro, pues con el margen de tiempo que se les daba, porque a fin de cuentas era una reunión a nivel de la sociedad en todo el año, tenían unas reuniones preparadas magníficas y se celebraron unas reuniones estupendas allí. Otra reservada para el tema del año, que no podíamos predecir, y después la anual. A eso se añadió después el Aula Club, que, bueno, pues se creó en el año 90 y empezó a estar seriamente operativa en el año 94. La revista, otro área, es un pilar de la sociedad, evidentemente, y fue bien valorada desde el principio. Nos dimos cuenta de que la comunicación interna era muy importante, y la comunicación interna es saber quién es quién. Simple y llanamente, ya no solamente las características técnicas o el trabajo que se hace en cada sitio, que vaya que sí importa, pero también el aspecto de conocer a aquel y al otro y al otro. Muchos contactos y muchas amistades han nacido a través de la revista. Tuvimos un cambio de editores en un cierto momento que repercutió en resultados buenos en cuanto a que los nuevos editores se entendían muy bien con el comité de publicaciones, y para mí ese es el secreto de la revista. Si el comité de publicaciones hace su trabajo y el de los editores hace su trabajo, la revista va a funcionar bien. Y creo que en ese sentido pues acertamos en aquel momento, en aquel cambio. Después había siempre una financiación, y aquí voy a hacer un poco de broma, pero ¿verdad? Que no había financiación. Yo me acuerdo alguna vez, muy nerviosa, una determinada persona que me hablaba: oye, que no tenemos dinero. Bueno, hicimos una reunión en diciembre llamando a los responsables de las empresas, no a los administrativos que te dan el dinero por orden del jefe, sino a los responsables, y en el mes de diciembre conseguimos los anuncios para todo el año, de todos los números del año. Eso demuestra la magnífica disposición que siempre han tenido las empresas hacia la sociedad y, bueno, pues las posibilidades que la misma tiene. Hubo unos números monográficos de las centrales que, vuelvo a repetir, por aquello de conocernos y que nos conozcan, fueron muy bien valorados. Y con esto, pues termino con lo que es la sociedad, que es la revista, porque considero que es uno de los aspectos, como he dicho antes, un pilar de la sociedad. Las comisiones, otro pilar fundamental de la sociedad. Otro pilar fundamental. Programas, técnica, publicaciones, a las que últimamente, no cito algunas anteriores que estuvieron, pero que tuvieron muy poco número de miembros y que se cerraron enseguida.
Y después, al final de la década, el aula club y las comunicaciones. Dado el alto grado de actividad, pues tengo que señalar, ¿cómo valorar las comisiones? Pues hay una manera muy sencilla. Más del 10% de los socios participaban en las comisiones. Me gustaría saber cuántas organizaciones pueden decir que más del 10% de su gente está activa en las oficinas de esa organización. Creo que eso era un timbre de gloria. Yo, desde luego, disfrutaba mucho viendo aquello y era, pues, vocación decidida. Y en ese aspecto, y sin disminuir para nada la importancia de unas con otras, pero quiero señalar algo que se produjo, que fue en la comisión técnica, que es muy interesante. Siguiendo las guías de seguridad de la OIA, pensamos en hacer guías de aplicación. Y empezamos a trabajar, me acuerdo que la primera era contra incendios. Se empezó a trabajar en la guía contra incendios, un equipo voluntario por descontado y completamente mentalizado. ¿Y qué conseguimos? Bueno, participaban allí, era completamente abierta, participaban gente del Consejo de Seguridad, cosa que agradece, y yo agradezco personalmente mucho, o sea, sencillamente eran constructivos, participaba gente de AENOR, de todas las áreas, y se trabajaba en esa guía. Si la guía era del buen acuerdo de AENOR, AENOR podría utilizarla como referencia normativa para la aplicación de la normativa en esa área. Esto es lo que hace la NRC con la ANSI, con la American National Standards Institute. Bueno, pues era lo mismo y fue un asunto que funcionó, el tiempo que yo estuve tal, funcionó francamente bien y creo que demuestra hasta qué punto aquella gente, aquellas comisiones y tal, es que estaban vivas y funcionaban. Internacional. Bueno, después del éxito, no sé dónde está José Luis, del éxito de ICON 3, que fue un verdadero éxito, bueno, nosotros empezamos la década y empezamos a vivir lo que teníamos que hacer y ya había habido, y aquí voy a utilizar otro nombre porque no está, y es el único presidente de la década que no está, que fue el que tuvo la idea, que fue José María Martínez Val, no es de sorprender porque para ideas él, de celebrar una reunión internacional. Una reunión internacional que era mejora de la disponibilidad de centrales nucleares. Pero no teníamos precedente, así como ICON 3 era ICON 3, no había otra. No sabíamos si íbamos a acertar, si la gente se iba a apuntar o no. Y para daros una idea de los sustos que pasábamos, pues me acuerdo que en septiembre sacamos la petición de ponencias, pues no sé si fue en abril o por ahí, y cuando llegamos en septiembre a mirar cuántas teníamos 4. Bueno, esto es un desastre, de aquí no salimos ya. Bueno, eso demuestra la vitalidad. Nos pusimos en marcha, la reunión se celebró en abril y tenía que estar mucho antes, claro, aquello, y conseguimos 217 ponencias. O sea, que esa reunión fue histórica. Fue histórica, en primer lugar, bueno, ya recordáis el logotipo, ha salido ahí en la menina, que llamó la atención, y yo creo que tuvo buena parte del tirón que me llamó mucho la atención, por lo menos. Bueno, pues llenamos el Palacio de Congresos, hasta tal extremo que hasta los señores del bar les quitamos sitio para poner expositores, porque había tal número de ellos que no podíamos ubicarlos suficientemente y tuvimos que extendernos allí. Entonces, la presencia internacional, 18 países, aquello fue fantástico. Entonces, a nosotros nos dio un mensaje. Teníamos capacidad de hacer esas cosas y podíamos hacerlas bien. Y después, otro aspecto económico brutal. Los resultados fueron fantásticos y de ahí nació la segunda sede que mencionaré después. Pero nos faltaba otra experiencia. Aparte de esto, había otras reuniones. Hubo una reunión estupendísima en Barcelona de radioactividad ambiental en el Mediterráneo. Y por descontado, aquí quiero hacer un apunte, que nadie me critique por ausencias, porque hoy en 10 minutos las ausencias no se pueden criticar. Y bueno, nos faltaba una cosa. Estar presentes a nivel nacional, a nivel de la sociedad, en el extranjero. Aquello no lo habíamos hecho nunca. Tener un pabellón nuestro en una reunión de extensión. La ENC, las ENC 90, que eran las reuniones de la Sociedad Nuclear Europea, pues eran de unos 5.000 personas de asistentes. O sea, que eran reuniones. Se celebraban casi siempre en Lyon por un litigio que había con los franceses, que, bueno, seguramente algunos de mis compañeros, Rafael Caro o Agustín, las conocen. Y, bueno, pues tuvimos que buscarnos las vueltas y montamos un pabellón español el año 90, NC 90, con 13 expositores españoles.
un pabellón español dignísimo, vamos, no os voy a decir, es que puedo decir incluso que era de los mejores que había, que fue un cambio significativo. Tanto es así que en el año 94, que se celebraban de 4 en 4 años, hubo otro pabellón español y ya eran 16. O sea que se ve que los expositores no pensaron que habían perdido el tiempo ni el dinero en ese tiempo. Independientemente de esto, pues tengo que decir que nuestra presidencia internacional fue muy importante en la década. Ha habido presidentes en la European Nuclear Society española, bueno, ha habido un presidente en el International Nuclear Societies Council, hemos estado presentes en unas relaciones estrechísimas con la ANS, con Sudamérica, con China, La verdad es que en aquel periodo, que era un periodo muy bueno desde el punto de vista nuclear, pues tuvimos una presencia internacional muy significativa. Bien, y paso a comunicación. Yo en comunicación me voy a centrar exclusivamente en las sedes. Voy a entrar en más datos. Al principio de la década, en el 86, el presidente de turno, con una clarividencia que es propia de él, vio clarísimo que teníamos que radicarnos. Una sociedad no puede estar en el aire y buscando un sitio donde reunirse y tal, tiene que hacer algo en un sitio en donde la gente pueda ir y pueda compartir cosas. Y entonces se compraron las oficinas de la calle Pinar, que recordaréis muchos, allí al lado de la Escuela de Ingenieros Industriales. Este fue un paso decisivo en el quehacer de la sociedad porque ya digo, la radicó, la cimentó, la dio base. Pasó el tiempo y claro, aquello creció y teníamos cada vez más actividades, más gente y no teníamos ni sitio en las oficinas, ni teníamos salón de actos que, aunque el que tiene esta nueva sede no es enorme, pero está dando su resultado, como todos sabéis, entre otras cosas con los jueves nucleares, bueno, pues nos planteamos comprarla. ¿Cómo la compramos? Gracias a dos cosas. A uno, el haber tenido la de Pinar, que se vendió, y, claro, y la otra, haber tenido unos resultados increíbles en la reunión de la Menina, como a mí me gusta llamarla. Entonces, con eso lo compramos. Y allí ya pudimos organizar ese sueño que teníamos todos de encuentro, de comunicación, de relación. Y yo quiero recordar, y aquí perdonadme el personalismo, pero como no hacíamos que hablar de formación y comunicación y tenemos un salón de actos, pues yo le estuve dando vueltas en formación, comunicación, pues ¿qué puede ser eso? Hombre, pues formación es un aula y comunicación es un club. Y de ahí salió, a mí se me ocurrió, a la Junta le pareció muy bien el tema de aula. Y tengo que decir que los que la han seguido llevando después, pues le han sacado un partido magnífico y es una satisfacción enorme ver que la sede sirve para encontrarse y para estar. En definitiva, yo con esto he concluido la descripción de síntesis de lo que ha sido la década, que yo la califico, siguiendo un poco el hilo de lo que ha dicho Agustín, para mí esta década fue de alto dinamismo, de mucho cambio, de mucha iniciativa, y eso era un reto y eso nos ayudaba a todos también a tirar hacia adelante. Tengo que señalar que no hemos hecho mención nunca, pero la gente de las comisiones, la gente de los comités organizadores de la reunión, nunca se dio mal una reunión. ¿No os habéis planteado eso? Ahí están los comités organizadores. Habría que rendirles pleitesía, porque es que de verdad es una satisfacción ir a pasarte esos días, levantar la moral, sentirse a gusto, relacionarte con tus compañeros y tal, y todo gracias a ese grupo de gente que lo prepara y lo hace también. Yo hay una frase que utilizamos mucho entonces, que era decir, pedir mucho, en el sentido de, oye, que hay que hacer muchas cosas, hay que buscar mucho trabajo, trabajar mucho para conseguirlas y, sobre todo, agradecer mucho. Pero eso sí, y sin falta, siempre, siempre unidos. Gracias. Muchas gracias, Manolo. Veo que también tuvisteis vuestras dificultades con Chernóbil, con Vandellós 1, de las cuales, bueno, sacamos muchas lecciones aprendidas y salieron reforzadas la seguridad de las centrales, sin duda. Luego tuvisteis un despegue con los APS, recargas, reducción de recargas, aumentos de potencia. O sea que realmente vivisteis también vuestra época de gloria. Así que, bueno, enhorabuena. Nuestra tercera expresidenta va a ser Lucila Izquierdo, que va a representar a la década 1995-2004 y también, como los demás, en este caso a la investigación. Igualmente, pieza clave en nuestra sociedad, como todos sabemos. Lucila, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. No quiero alargar esta entrada. Me sumo a mis predecesores en el agradecimiento a las autoridades, en saludaros a todos y en daros las gracias por haberme permitido, por lo menos invitada, a estar aquí hoy, que es un placer.
a mí me han dicho que enfocara el tema desde un punto de vista muy personal y que no hablara más de 6 o 7 minutos, y yo soy obediente, así es que lo voy a hacer así, ¿eh? Aunque mis predecesores se han pasado un pelín, pero yo, como ya los conocemos, ya lo teníamos previsto. Así es que yo lo voy a hacer más personal. Yo, antes de nada, quiero agradecer a los que me iniciaron en la Sociedad Nuclear Española. En primer lugar, como tengo que defender a la investigación, tengo que acordarme del CIEMAT, en el que he pasado 45 años de mi vida. Pasé por la Junta de Energía Nuclear, que eso sí que tenía que ver con la sociedad, y después he pasado por el CIEMAT, que ha sido otra experiencia un poco diferente. Y tengo que agradecer a mis predecesores porque Carlos Sánchez del Río y Manolo Quinteiro, a los que ha mencionado Agustín Alonso antes, que fueron de los que iniciaron esta sociedad, pues me pidieron, yo era una pipiola que acababa de entrar en el CIEMAT casi en esos años, llevaba poco tiempo, que ayudara a Manolo Quinteiro a hacer las actas de las reuniones de la Junta Directiva. Y entonces, pues recuerdo mi asombro cuando yo, con mi poco conocimiento, entraba en aquellas reuniones de sabios, de personas importantes de la industria, y los veía discutir. Yo estaba como asustada y escondidita, intentando tomar notas para ayudar luego a hacer el acta, pero aprendí mucho en aquellas reuniones, aprendí muchísimo en aquellas reuniones. Me sorprendí cómo se debatían los temas, me sorprendí de cómo se debatían los temas y de cómo se replicaban los argumentos de uno y de otro. Y eso, la verdad es que luego lo he recordado muchas veces en mi vida y se lo debo a la sociedad y quiero hacerlo público ese agradecimiento. Después me he dedicado muchísimos años, como sabéis todos, a la formación en el Instituto de Estudios Nucleares y después en el Instituto de Estudios de la Energía. Y tengo que pensar y decir siempre esas dos cosas porque son una dualidad. Lo primero era nuclear y lo segundo no era tan nuclear. A la otra persona a la que quiero agradecer, y lo quiero decir también públicamente y me va a perdonar, es a Paco Vigui, a quien le tengo muchísimo cariño, porque me metió el gusanillo de volver a integrarme bien dentro de la Sociedad Nuclear Española y aceptar el puesto de presidenta de la Junta Directiva. Algunas veces le fallé a Paco en lo que me pidió, pero esta vez lo pude aceptar. En aquel momento, alguien, que también está por aquí, también se acordará, me dijo, mira, si lo más importante de ser presidente de la Sociedad Nuclear Española no es tanto serlo, sino haberlo sido. Yo me quedé así y después, ayer, cuando pensaba qué iba a decir aquí, pues me acordé y dije, pues yo creo que conmigo eso no ha funcionado. No ha funcionado porque yo disfruté muchísimo los 4 años que estuve en la Junta Directiva más directamente. Los 2 años como vicepresidenta con Domingo Pérez Alonso y los 2 años después como presidenta. Así es que esos son, digamos, mis primeros agradecimientos a título personal. Entrando ya en lo que ha sido esta década de la sociedad, pues cuando he leído lo que me ha pasado Jesús, para recordarme un poco qué pasó por aquella época, porque yo casi ya lo había olvidado, he visto que se pone que esta década fue la década de la consolidación. Yo estoy de acuerdo en eso, pero después de haber escuchado a Manolo Acero, es que allí se consolidó todo. Es decir, la década anterior se pusieron todas las cosas. Sin embargo, sí se puede decir que sea de la consolidación, porque la consolidación tuvo que sostenerse con un gran esfuerzo de adaptación. No fue una década fácil.
pasaron cosas en esa década. Cuando yo me incorporé como vicepresidente con Domingo Pérez Alonso, los dos presidentes anteriores de esa década habían dejado las cosas muy bien asentadas. Es decir, habían recogido el dinamismo de la década anterior y habían dejado todo muy bien puesto. Habían reforzado todo el esfuerzo de internacionalización. Habían consolidado WIN, habían consolidado los jóvenes nucleares. Yo creo que el periodo de José Luis González y de Juan Estapé hay que recordarlos muy, muy firmemente como la consolidación de todo lo que se había puesto en marcha en la década anterior. Así es que nosotros nos encontramos con cosas ya muy consolidadas. Sin embargo, esta década tuvo acontecimientos que pusieron en riesgo a la sociedad. El principal de todos fue la ley del sector eléctrico, la liberalización del sector, que realmente pues, condujo a una disminución del número de empresas en juego y a una obsesión, diría yo, por la gestión unificada de las centrales y en ese sentido, pues, la verdad es que la sociedad se tuvo que adaptar a eso. Bajó el número de socios, bajó el número de empresas que podían ayudar a su sostenimiento y en algún momento recuerdo, por lo menos yo cuando estaba de presidenta, que miraba cada día a cuántos habían asistido a la reunión nuclear para compararlo como el año anterior con la misma obsesión que ahora cada mañana nos levantamos y vemos cómo está el IBEX 35. O sea, era una obsesión de ver si vamos a muchos, vamos a pocos. Y recuerdo algún año en el que el número bajó a 600 y pico y estábamos todos muy asustados. Ahora me encanta saber y oír que son 1000 más o menos los socios y que manejamos otra vez los números de antes, ¿no? Entonces la década fue una década de adaptación. Otra cosa que recuerdo bastante, voy ya más o menos a centrarme en el periodo que yo viví, y tengo que decir que viví mucho más feliz el periodo de vicepresidenta con Domingo que el periodo de presidenta. Recuerdo con muchísimo cariño el periodo de vicepresidenta, porque Domingo Pérez Alonso consiguió crear un grupo de trabajo tan unido, tan cohesionado, que nos sentíamos todos como en un paquete, verdaderamente peleando por lo mismo, y después contaré alguna cosa que lo hace ver. Así es que, desde luego, Domingo se enfrentó a esta situación de reducción de los apoyos que tenía la sociedad y a él le debemos el esfuerzo de readaptación. El tesorero sí que tuvo trabajo en esta década y de readaptación y de acondicionamiento de toda la estructura de la sociedad para hacer frente a ese reto de la disminución de apoyos. Había dos cuestiones importantes en ese momento, que toda la obsesión por la gestión unificada nos la ponían encima de la mesa. Uno era que las reuniones anuales venían siendo financiadas por un patrón, generalmente, y esos patrones estaban desapareciendo casi. Entonces, había que asegurar que la reunión anual, por lo menos, tenía financiación y, además, dejaba un remanente que era el que servía para cubrir muchas de las actividades siguientes o complementarias de la sociedad. Así es que ahí, por iniciativa de Domingo, pues se pensó en cambiar un poco la estructura de patronazgo y ya la patrocinaban pues todos los que quisieran, en ese momento todas las empresas que quisieran apostar. Con eso yo creo que se cambió y eso creo que sigue más o menos así y las reuniones anuales pudieron consolidarse y autofinanciarse sin ningún problema. Y el otro reto es la presión que sentíamos porque el foro y la sociedad nuclear tuvieran una gestión unificada, que compartieran secretaría o compartieran sede porque era un ahorro de gasto, etcétera, etcétera. Y ahí sí que
tuvimos que pelear un poco. Yo siempre he tenido la satisfacción de pensar que pertenecía a la Sociedad Nuclear Española porque era una profesional y podía encontrar un sitio donde como profesional podía ejercer mis ideas, expresar mis ideas, mis opiniones, y que frente a la sociedad era malo unir al foro y a la Sociedad Nuclear Española porque representaban públicamente, aparentemente, intereses distintos y, por consiguiente, sería malo para la comunicación que se unieran y aparecieran como juntas. Así es que hicimos un esfuerzo importante y yo lo continué en la siguiente etapa porque la sociedad y el foro fueran dos cosas separadas. Y eso es un poco lo que más recuerdo un poco de la época. Pero después pasaron también cosas en esos años, sobre todo en los 4 años en los que yo estuve, que sí que me dejaron algunas otras ideas. El primero es que se celebró la reunión de los 25 años. Se celebraron los 25 años cuando yo era vicepresidenta en Granada y a mí me tocó participar algo, ser un poco más protagonista, ¿no? Y recuerdo esa sensación de que llevábamos 25 años y que en 25 años no había habido ninguna mujer presidenta de la Sociedad Nuclear Española. Así es que yo me sentía realmente satisfecha de que por fin, después de 25 años, ya había una mujer. Siento una tremenda satisfacción en que después ha habido muchas más mujeres que han sido presidentas de la Sociedad Nuclear Española. Así es que la cuestión de género creo que se está empezando a resolver. Otra cosa que recuerdo es que en ese año, en ese periodo también terminó el año 2000 y teníamos una preocupación enorme, ¿no?, que iba a pasar el 31 de diciembre del año 2000. Así es que recuerdo toda la preocupación, toda la noche del 31 de diciembre del año 2000, desde el CIEMAT, desde Enresa, desde todo, qué pasaría esa noche con los sistemas informáticos, con no sé qué, con la seguridad, pero pasó la noche del 31 de diciembre, no pasó nada y entonces todos nos quedamos muy tranquilos y muy contentos. Esa es otra cosa. Y luego, como no, pues la ley del sector eléctrico, que también había pasado antes, pero fue en esta época, y a nosotros nos tocó pues, un poco sufrir sus consecuencias. O sea que esos 3 acontecimientos son los que yo vería un poco más señalables en esta década. ¿Y qué pasó también? Pues el 11 de septiembre del año 2001. Las Torres Gemelas caían. Y eso lo recuerdo con un recuerdo tan indeleble y siempre tan unido a la Sociedad Nuclear Española por cómo lo viví. ¿Cómo lo vivimos? Maite, Domingo, Pérez Alonso y yo estábamos comiendo en el horno de Santa Teresa, que está ahí cerca de la sede actual, y preparando la reunión de la Junta Directiva, que nos solíamos reunir para eso muchas veces. Y llamaron a Domingo en ese momento, su hijo: papá, han tirado una torre gemela. Nos quedamos así, nos entró un poco de susto, dejamos la comida como fuera y nos fuimos a la sede a ver la televisión. Y estábamos los 3 así, pegados a la pantalla, viendo, y de pronto cae la segunda torre, que ya la vimos juntos, y yo en ese momento estaba pensando: madre, el mundo está cambiando y lo estamos viendo como en una película. O sea, esa sensación de que el mundo estaba cambiando y estábamos los 3 muy asustados, impresionados, pero viéndolo como en una película, pues lo he recordado muchísimas veces. Y pienso que no sé si es la televisión o quién ha conseguido esa cuestión de que vemos lo que pasa en el mundo como si no fuera con nosotros. Y después de pensarlo mucho tiempo dije: yo creo que no quiero que me pase eso. O sea, no debería pasarnos eso y yo no quiero que me pase eso. Así es que desde entonces decidí que no vería el mundo cambiar como si fuera ajeno a mí misma, que me metería dentro. Yo creo que esta sociedad lo ha hecho bien. Ha visto el mundo cambiar, pero se ha metido dentro. Ha intentado hacer todo lo posible porque su esfuerzo
vaya en la dirección que quiere, en la dirección que cree que es buena, y os pido a todos que sigáis así. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila, nuestra primera presidenta, efectivamente. Y está claro, como veis, que nuestros presidentes y presidentas, expresidentes y presidentas, están más contentos de haberlo sido que de cuando lo fueron. Por eso no les podemos interrumpir. También tuvisteis vuestras dificultades, el sector eléctrico, el 11 de septiembre, etcétera, etcétera, como todos. Pero de todo eso, ahora vemos los cambios que hemos ido introduciendo en todo el sector, en la industria en general. Para finalizar, la cuarta expresidenta, también expresidenta, como decimos, Lola Morales, la más próxima a nuestra época, representando la década 2005-2014 y también representando a los muchos profesionales que trabajamos en empresas del sector nuclear. Lola, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, queridos compañeros, distinguidas autoridades, vicepresidente, presidente, en fin, amigos todos. El que a uno le toque hablar el último tiene ventajas e inconvenientes. Por lo tanto, veréis que he dejado los papeles, porque, dada la hora que es, yo creo que voy a cambiar un poquito el enfoque de lo que tenía pensado. En primer lugar, por supuesto, mi agradecimiento a la sociedad por haberme invitado, y es un verdadero honor para mí poder estar aquí hoy celebrando este aniversario con todos vosotros. La verdad es que tras escuchar a mis predecesores, poco más cabe añadir de las múltiples actividades que ha venido desarrollando la Sociedad Nuclear Española durante estos 40 años. La verdad es que ha sido un privilegio haber podido trabajar con todos vosotros y, en particular, presidir esta sociedad durante 2 años. En mi caso, en particular, recuerdo especialmente cómo, tras muchos años de participar como socia en las distintas actividades de la sociedad nuclear, distinguidos miembros de la misma, entre los que me gustaría mencionar especialmente a Paco Martínez Córcoles, insistieron mucho, pero mucho, os lo puedo asegurar, para que los que estamos metidos en la vorágine, como decía José Ramón, del día a día de las centrales y cuánto trabajo tengo, no voy a poder, etcétera, etcétera, hiciéramos una reflexión y pensáramos que sí que merece la pena, y sembraron en mí la ilusión por intensificar dicha participación, entrando a formar parte de la Junta Directiva de la Sociedad Nuclear. Y así comenzaron 4 años de intensa colaboración y, sobre todo, aprendizaje para mí, de la mano de grandes maestros como Maite Domínguez, Luis Yagüe, José Meterio Gutiérrez y tantos compañeros de las juntas directivas y de las comisiones y grupos de trabajo, que no debemos olvidarlos, que no puedo nombrar ahora mismo a todos uno a uno. Bueno, no sé, si me dejas. No, seguro que me dejaría muchos, pero sí quería tener un especial recuerdo a alguien que no estará ya con nosotros más, que es Diego Molina, nuestro vicepresidente, que nos abandonó de manera tan inesperada, pero que siempre permanecerá con nosotros en nuestro recuerdo. Esa fue una de las partes amargas de este periodo. Cuando, tras 2 años de vicepresidencia, cedí a la presidencia de la Sociedad Nuclear Española, pues la verdad es que vivíamos un momento muy dulce en el sector nuclear, con unas perspectivas de futuro realmente esperanzadoras, lo que llamamos el renacimiento nuclear, tras muchos años de intenso trabajo para demostrar, como profesionales de este sector, que la energía nuclear es segura y, por lo tanto, puede y debe formar parte de la cesta energética de nuestro país. Pero muy pocas semanas después de ceder la vicepresidencia, de hecho 2 o 3, si lo llego ya a saber antes, ocurrió el accidente de Fukushima. Y el entorno cambió y la situación cambió completamente. No ya solo porque a nivel mundial la energía nuclear volvió a ser fuertemente cuestionada en todos los países, y es entendible que lo fuera, sino porque, como acaba de mencionar Lucila, hubo un hito muy importante en que tuvimos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y es que, a diferencia de otras situaciones que también fueron muy duras para el sector nuclear, como se ha mencionado antes, Chernóbil, por ejemplo, en esta ocasión las imágenes en vivo y en directo del accidente y sus consecuencias
eran retransmitidas de manera prácticamente inmediata a través de todos los medios de comunicación, de la prensa escrita, de las radios, de las televisiones y sobre todo de las redes sociales, que ya empezaban a tomar mucho auge en nuestro país y en todo el mundo. Y en la Sociedad Nuclear Española, que ya habíamos identificado la revisión del plan estratégico que antes se ha comentado, la importancia de reforzar una comunicación efectiva. Nos dimos cuenta inmediatamente, constatamos la relevancia que iba a tener ser capaces de transmitir una información, toda la información disponible, tanto a la opinión pública como a nuestros socios, con rigurosidad, con credibilidad y con firmeza, pero manteniendo un difícil equilibrio entre lo que es la prontitud en la comunicación y el saber transmitir la información de una manera veraz, pero a la vez sencilla y entendible. Y no era fácil, como sabéis, porque la información incluso era contradictoria en las fuentes de origen. Aquí no puedo por menos de agradecer una vez más el increíble trabajo realizado por nuestros responsables de comunicación de la Sociedad Nuclear Española, que supieron adaptarse a los nuevos tiempos y, sobre todo, ayudarnos a todo el equipo en estos momentos tan complicados. Y podría resaltar muchas actividades o hitos importantes en esos 10 años, pero si tengo que elegir uno, me gustaría comentar el trabajo y la ilusión que todos y cada uno de los miembros de esta Sociedad Nuclear Española hemos puesto para tratar de aportar nuestro pequeño granito de arena para apoyar el esfuerzo de nuestros compañeros de Garoña en la consecución de su proyecto de demostrar que su central es segura y, por lo tanto, demostrar la viabilidad técnica de su operación a largo plazo. Esperamos y confiamos que se resuelva satisfactoriamente en un futuro próximo, de una forma tan merecida por el excelente equipo humano que componen sus trabajadores. Y podría mencionar más actividades técnicas o de comunicación, pero ahora, como Lucila, yo no sé si es porque a nosotros, las mujeres, nos han dicho que pongamos nuestra parte personal o es casualidad, pero yo sí querría mencionar lo que para mí ha sido más enriquecedor a nivel personal en todo este periodo, y es haber tenido la oportunidad de formar parte de un equipo humano tan magnífico, compuesto por socios jóvenes y no tan jóvenes, técnicos y menos técnicos, pero todos unidos en una misma idea y con la misma ilusión de conseguir un objetivo común. Y esto, en esta sociedad o en cualquier otra empresa, es la clave del éxito. Gracias a todos los que hoy estáis aquí y también a aquellos que hoy no han podido estar con nosotros por diversas razones. Y con este bagaje, no me cabe la menor duda que tras estos primeros 40 años de vida de la Sociedad Nuclear Española quedan por delante, y ahí tenemos como garantía a todos nuestros jóvenes nucleares, quedan por delante muchos más años de vida que estoy segura serán iguales o mejores que los anteriormente vividos, porque esta sociedad cuenta con un capital inestimable para cualquier sociedad. Y es el convencimiento mantenido y sostenido a través de distintas generaciones de excelentes profesionales de que la energía nuclear debe ser conocida y entendida por la opinión pública. Y a ello hay que dedicar muchos esfuerzos. Pero el objetivo es que una sociedad adecuadamente informada pueda tomar sus propias decisiones en cuanto a qué política energética desea para su país, conociendo los pros y los contras de cada actividad. Muchas gracias, feliz aniversario a todos por estos 40 años y a por los próximos 40.